Andy, bienvenida. Vamos a dar inicio. Permítanos, ¿no? Quiero escribir. Ahí estamos. Daniel, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Me di cuenta, digamos, de su mensaje. Ahorita, digamos, de cuarto normal no tienen física. Física de ello ya pasó. Ahorita solo es cuarto bachillerato normal. ¿Sí? Entonces solo, vamos a ver. Andy, ¿usted es de bachillerato normal? Pregunta. ¿Cómo? Disculpe, no lo escuché. ¿Usted es de bachillerato normal? ¿Cuarto bachillerato normal? No, por madurez. Por madurez. Ah, no, Ajá. no, entonces sí, como ya decía, la física de usted ya pasó, sí, no hay ningún problema. O Ok. no se conectó, disculpe. Bien. Bien, ¿verdad? Sí, no, no, ahorita solo es bachillerato normal, no se preocupe. Ajá, entonces, no, ahorita vaya a su siguiente clase. Si tiene otra clase, vaya a su siguiente clase. Andy, Andy, ¿me escucha? Andy, ¿me escucha? Ahí estamos. Ya, ahí está. Sí, ahorita solo como repito, ahorita solo es para bachillerato normal, porque lo único que ustedes van a llevar, digamos, común con ellos sería la mate. ¿Sí? Entonces, bueno, la semana pasada en física estuvimos viendo lo que vienen siendo las unidades, ¿verdad? ¿Cómo es que uno se derivaba de la otra? Estamos viendo que existían lo que son las magnitudes escalares y también existen lo que son las magnitudes vectoriales. Repasando un poco de eso, decíamos que las magnitudes escalares son aquellas en las que se defienden a través de un valor numérico, ¿verdad? Esas, como ya bien lo decíamos, no importaba hacia dónde lo medíamos prácticamente. Por ejemplo, como yo decía, este pachón, ¿verdad? Este pachón mide lo mismo si yo le doy la vuelta, si yo si lo pongo, digamos, este, si lo pongo, digamos, acostado, va a seguir siendo el mismo pachón, ¿sí? Eso es lo que viene siendo escalar, ¿sí? Escalar no importa hacia donde yo lo mida, que va a medir lo mismo, ¿sí? Escalar significa que no importa hacia donde yo lo mida, porque va a medir lo mismo. Ahora bien, las magnitudes vectoriales son aquellas que sí importa hacia donde yo lo apunte, ¿sí? Sí importa donde yo lo apunte. Por ejemplo, en la fuerza, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quisiera, este, desplazar este carrito en esta dirección, ¿hacia dónde yo tendría que empujar? ¿Importa hacia dónde yo empuje? ¿Sí o no? ¿Qué me dice? Sí, importa. Y eso hacia Importa. adelante. Exactamente, yo voy a empujar en esta dirección, ¿verdad? Para menearlo ahí. Entonces la fuerza sí importa, ¿verdad? Y si yo lo quisiera mover en sentido contrario, si ahora yo lo quiero mover en esta dirección, pues prácticamente yo voy a empujar en sentido contrario, ¿verdad? En esta dirección, ¿sí? En esa dirección es donde yo voy a empujar, ¿verdad? Prácticamente si yo voy a empujar, debo verle todo eso, ¿sí? Voy a colocar. Ahí estamos. Ahí está. Ya lo tengo. ¿Sí? Entonces, lo que viene siendo una fuerza, sí va a importar hacia dónde yo esté apuntando. Entonces, aquí sí importa hacia dónde yo vaya, ¿sí? Eso es prácticamente el resumen de lo que viene siendo vectorial, ¿sí? Que aquí sí va a importar. Por ejemplo, si yo quiero desplazarme de aquí de Zacatepeques para la capital, obviamente yo me voy a mover hacia la capital, ¿verdad? No me voy a mover hacia Chimaltenango, ¿sí? Aquí sí importa la dirección. Eso es en resumen de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Esta semana vamos a ver lo que viene siendo los despejes de variables. Los despejes de variables prácticamente son ecuaciones. Ecuación es una igualdad en la que existen términos cuyo valor no conocemos.
Despejar una variable consiste en encontrar el valor en función de otros términos que la acompañan. Es necesario conocer 6 operaciones básicas del álgebra para poder despejar adecuadamente las variables. La operación inversa de la adición es la sustracción. Esto quiere decir que cuando una cantidad se encuentre sumando en uno de los términos de la ecuación, al pasarlo al otro lado pasará restando. Si está restando, pasará sumando. De otra manera, decimos que una cantidad pasa al otro lado, al otro lado de la ecuación, pasa con signo cambiado. La operación inversa de la multiplicación es la división. Si una cantidad está multiplicando en uno de los lados de la ecuación, pasa al otro lado dividiendo. Si está dividiendo, entonces pasará multiplicando. Hay que tomar en cuenta, estas cantidades pasan sin cambiar el signo. La operación inversa de la potenciación es la radicación. O sea, que si queremos eliminar una potencia de uno de los lados de una de la ecuación, debemos extraer una raíz cuyo índice sea igual al exponente de la potencia anulada. Y si lo que queremos es eliminar un radical, debemos elevar al otro lado de la igualdad una potencia. Entonces debemos tomar en cuenta estas operaciones básicas, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta esas operaciones básicas, ¿sí? Entonces yo digo, vean, si algo en un lado está sumando, al pasarlo al otro lado, va a pasar a restar, ¿sí? Al pasarlo al otro lado, ¿verdad? Y si está restando de un lado, al otro lado va a pasar a sumar. Porque prácticamente son las operaciones inversas, ¿sí? Al tener operaciones inversas, yo eso es lo que debo ver, miren, ¿sí? Si algo está sumando de un lado, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. Ahora bien, ¿qué pasa si algo está multiplicando? ¿A qué pasará al otro lado? ¿Qué es lo contrario a una multiplicación? Es la división. Es la división. Y si está dividiendo de un lado, al otro lado de la ecuación va a pasar a multiplicar. Y si yo tengo alguna potencia de algún número, ¿cuál es la operación inversa a una potencia? ¿Cuál es la operación inversa de una raíz, perdón? Bueno, la operación inversa de una raíz viene siendo la potencia. La potencia. Y lo contrario de una potencia va a ser la raíz. ¿Sí? Eso deben tomarlo muy en cuenta. Miren, eso por favor cópienlo porque les va a servir bastante cuando estemos haciendo los despejes de variables. ¿Sí? Por favor, cópienlo. Me dicen cuando ya, por favor. Ya lo copié. ¿Ya? Ah, vaya. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Sí? Entonces, sistema de unidades medidas. Vamos a ir a hacer algunos ejercicios. Bueno, supongamos que yo tenga algún ejercicio donde sea, por ejemplo, vamos a ver, 4x menos y va a ser igual a m, por dar un ejemplo. Sí, va a ser igual a m. Ahora bien, cuando yo despejo variables, bueno, voy a poner aquí, voy a decir despejar x. ¿Qué es lo que yo debo ahí sí que hacer cuando yo despejo variables? Cuando yo despejo variables, mi objetivo
es dejar sola a la variable que despejar. En este caso, ¿cuál es lo que yo quiero dejar solo? La X, ¿sí? ¿Y qué me está haciendo estorbo? La Y y el 4. Miren, la y el 4 me están haciendo estorbo, ¿sí? Entonces yo necesito quitarlos de ahí, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber qué pasar primero y qué pasar segundo? Bueno, yo voy a pasar primero aquello que esté más lejos, por así decirlo, de la letra que yo quiero despejar, ¿sí? ¿Cuál es lo que está más lejos de la X? ¿Qué sería lo que está más lejos? ¿La resta o la multiplicación? Resta. La resta, ¿verdad? Solo permítame mejor, no sé. Bueno, la resta, ¿verdad? Entonces yo voy a decir 4X va a ser igual a M. ¿Sí? Va a ser igual a M. Ahora bien, la Y está restando. Según nuestra tablita, entonces, ¿a qué pasaría al otro lado? A suma. A sumar, ¿verdad? En este caso, entonces, sería más Y. ¿No? Y poco a poco nos vamos deshaciendo de lo que no nos sirve, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que todavía me está haciendo estorbo, por así decirlo, a la Y? Es este 4, ¿verdad? Este 4. Entonces yo voy a decir X va a ser igual a M más Y. Y si este 4 está multiplicando la X, ¿qué va a pasar al otro lado? Se va a dividir. Va a dividir, ¿verdad? Dividido 4. Y aquí tenemos lo que viene siendo nuestra respuesta. Aquí tenemos nuestro despeje, ¿eh? Nos damos cuenta que prácticamente lo único que nosotros necesitamos es prácticamente dejar sola, a la variable que nosotros necesitamos, ¿sí? ¿Hay alguna duda? No, todo bien. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a ver otros ejemplos. Ahora vamos a tener otra ecuación, por ejemplo, 4y, 4y, 4y x más 2m va a ser igual a 8. Y en este caso vamos a despejar y. Despejar y. Vale. ¿Qué sería lo que está más lejos de la operación? 2M. 2m, exactamente. Entonces 4yx va a ser igual a 8. El 2 que está sumando, ¿a qué pasaría al otro lado? A restar. A restar, ¿verdad? Menos 2m. Ahí estamos. Luego, pues prácticamente vamos a seguir despejando. Bueno, ahora bien, ¿qué sería lo que está, digamos, afectando todavía la y? Nos damos cuenta que es este 4 y es esta x. Y ambos están multiplicando la y. Por lo tanto, los dos los puedo pasar al otro lado, ¿verdad? Y va a ser igual a ¿qué cosa? A 8 menos 2m. 4 y x que está multiplicando, ¿a qué pasarían al otro lado? A dividir. A dividir, ¿verdad? 4, 4, x, ¿verdad? 4x. Y aquí obtendríamos nuestra respuesta. ¿Sí?
Prácticamente, como repito, lo único que nosotros necesitamos es dejar sola a la letra que nosotros necesitamos, ¿sí? Eso es lo único que nosotros queremos hacer en los despejes. No sé si hay alguna duda. No, todo bien. Vamos a ver otro ejemplo. Si, por ejemplo, yo tuviera 4x menos 10 menos 20 va a ser igual a 20. Bueno, ¿qué sería lo primero que yo pasaría al otro lado? ¿Cuál es lo que está más lejos de la A? Bueno, ni siquiera pues hacer. Y aquí yo necesito despejar X. Ahí está, despejar X. ¿Cuál sería lo que me está afectando aquí? ¿Cuál es lo que está más lejos? ¿Cuál sería? El menos 20. El menos 20, ¿verdad? Entonces yo coloco 4x menos 10 va a ser igual a 20, ¿verdad? Va a ser igual a 20. Y este 20 que está restando, ¿a qué pasaría al otro lado? A sumar. A sumar, ¿verdad? Más 20. Ahí estamos. Más 20. De hecho, voy a cambiar un número aquí porque no me di cuenta. Vamos a ver. 10. Voy a poner aquí entonces. Vamos a poner 5. 5. Ahí estamos. Voy a cambiarlo por 5 para que me dé un resultado exacto. 5. Ahí estamos. Bueno, ahora, ¿qué sería lo que me está afectando? Mi variable X, lo que esté más lejos. El menos 10. El menos 10, ¿verdad? Entonces yo digo 5x. 5x va a ser igual a 20 más 20, ¿cuánto sería? 40, ¿verdad? 40. 10 que está restando, ¿qué pasaría al otro lado? A sumar. A sumar. Más 10. Más 10. Entonces, para despejar mi variable X, yo voy a decir que X va a ser igual a ¿qué cosa? 40 más 10, ¿a cuánto sería igual? A 50, ¿verdad? A 50. Y este 5 que está multiplicando la X, ¿a qué pasaría al otro lado? A dividir. A dividir, exactamente. Ahí estamos. Y aquí ya hemos obtenido nuestra respuesta. Vamos a ver. En este caso, entonces yo digo que X va a ser igual a ¿qué cosa? 50 dividido 5, ¿cuánto sería igual? 10. A 10. ¿Sí? A 10. Y aquí se obtiene la respuesta que nosotros estamos buscando. El valor de X en este caso es de 10. ¿Sí? Es de 10. No sé si hay alguna duda. No, ahí está. Oh, claro. Bueno, entonces, Daniel, vamos a dejar la clase hasta aquí, ya que hasta aquí ya viene el parcial, ¿verdad? Hasta despejes, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué viene para el parcial. Vamos a echar un pequeño ojazo. Para el parcial van a venir lo que viene siendo la semana 1 y semana 2, ¿verdad? Magnitudes. Recordemos que las magnitudes hay tres principales, ¿verdad? ¿Cuál es la masa, longitud y tiempo? Aquí tenemos lo que viene siendo una pequeña tabla de lo que es magnitudes, ¿verdad? Lo que son magnitudes de sistemas derivados. La semana pasada estábamos hablando de la diferencia entre un metro cuadrado y así, etcétera, etcétera. Un metro, vean, un metro, pues supongamos que es esto, vean. Eso digamos que es un metro, miren, un metro. Ahora bien, aquí estamos hablando de solo una unidad lineal, ¿sí? Una unidad lineal. Ahora bien, si estamos hablando de esto, miren, esto se le conoce como un metro cuadrado. Un metro cuadrado. Cuando estamos hablando de una superficie, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa entonces si yo ahora hago lo siguiente?
¿Sabe cómo se le denomina esto, Daniel? 1 metro cúbico. 1 metro cúbico. 1 metro cúbico. Porque estamos hablando de 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, metro sería, digamos, una sola dimensión. Metro cuadrado, estábamos hablando de lo que viene siendo prácticamente una superficie. Y cuando hablamos de volumen, hablamos de unidades cúbicas, ¿sí? Solo para tomarlo en cuenta. Ya lo demás, aquí, digamos, tienen la tabla. Por si en caso, digamos, se les pregunta en el examen, ¿cuál es la unidad de medida de aceleración? Ustedes pondrían metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Aquí está, miren. ¿Cuál es la unidad de velocidad? Metros divididos segundos, ¿sí? Aquí tienen la tabla. No es necesario recordarlo, digamos, de memorizarlo, ¿verdad? Porque aquí lo tienen, ¿sí? Aquí lo tienen. Aquí lo tienen por en caso venga, ¿verdad? Y de hoy, pues bueno, pues de hoy fueron el despeje de variables. Sí que es muy importante saber despejar porque para física vamos a tener un montón de fórmulas de las cuales debemos nosotros despejar muchas veces, ¿sí? No sé si hay alguna duda, Daniel. Va a ¿Estamos ser lo claros? mismo que el parcial de mate. Nos va a dar Sí, un día para hacerlo. sí, pero igual va a ser solamente el próximo domingo. Solamente es. Solamente ese. Ah, en el siguiente domingo ustedes deben hacer todos los exámenes, ¿verdad? De literatura, de ciencias sociales, de comunicación y lenguaje, de mate, física y estadística. Los deben hacer el día dentro de 8 días. Entonces, sí, todos van a hacer ese mismo día. No sé si ahí les respondí, Daniel. Sí, ahí estamos. ¿Estamos bien? Bueno, Sí, entonces, Daniel, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos entonces para la próxima clase. Pase feliz día. nos vemos, profe. Nos vemos, Daniel.